Para el desarrollo de la geografía se reconocen dos referentes principales en el mundo clásico, Ptolomeo y Estrabón. Aún así, también han sido relevantes los aportes de Pitágoras, Anaximandro, Aristóteles, Empédocles, Plinio, la escuela jónica, Hipócrates. Más adelante la mistura de la ciencia islámica con el mundo cristiano. Copérnico. Al fin y al cabo, tierras europeas, centro de la civilización, del desarrollo de la ciencia y del conocimiento racional. Sin embargo, ¿es posible pensar que el conocimiento geográfico no nació en Europa? En efecto, han existido innumerables apuestas por conocer y explicar el mundo, así como de construir relaciones distintas entre la sociedad y la naturaleza, dándole nuevas formas, usos, concepciones, tipos de relaciones que van estructurando el espacio sin buscar necesariamente imprimir una concepción utilitarista y de dominación sobre el mismo. La compañera Gunkeiwa nos compartió su relato de forma escrita, por lo cual procederé a leerlo. Yo soy del pueblo Aruaco, de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los 4 pueblos que habitan allí, los Guiguas, Cogis, Cancuamos y Aruacos. Se dice que somos los 4 hermanos porque a pesar de cada uno tiene su forma de vida y cultura. Lo que nos conecta es que hacia la tierra compartimos el mismo mensaje que es cuidar la madre tierra. En el caso de mi pueblo, la relación con la tierra es una relación muy íntima, es tratarla como una madre que es. La tierra es la representación exacta de nuestros cuerpos. Entonces, por decir, los vellos representan los árboles, el agua es la sangre, las rocas partes de los huesos, así sucesivamente. Cada espacio de la tierra tiene una función. Por decir, los brazos sirven para agarrar, entonces lo mismo sucede con la tierra, y esa forma de relación lo expresamos en trabajos espirituales, que son pagamentos, retribución por los bienes que brinden o por los daños que le causamos. La Sierra Nevada la denominamos corazón del mundo, porque en el mundo espiritual todo se entiende como un hilo que conecta todas las cosas. Ejemplos que puedo darte: si yo tengo dolor de pierna, yo no me voy a sanar primero, sino primero sanar algo que está en la tierra, que representa la pierna. Lo que a mí me duele es la señal de que a ella le está doliendo. Entonces, en el momento que hace esos pagamentos, se hace conexión con un río que está en Europa, una roca que está en Estados Unidos y así. Pero todo esto se entiende desde la ley de origen, leyes o códigos interpretados por los mamos que indica cómo debe ser nuestro comportamiento, y desde la línea negra que encierra como el espacio que es la sierra, donde están todos los sitios sagrados a los cuales se les debe estar haciendo tratamientos, trabajos de retribución constantemente. De las montañas, los abuelos cuentan que son personajes que antes vivieron, y son los abuelos, abuelas, mamás, papás, hijos de alguna cosa que existe. Digamos, hay un dueño de los alimentos, otro de los animales. Entonces, si empieza a morir muchos animales, se le hace pagamento a esa montaña y se le pide que cuide al animal. O hay de los ríos y del trueno. Si hace mucha lluvia y empieza a hacer daño, se le pide el favor. O si deja de llover, se le pide el favor así. Los procesos de colonización cultural, territorial, económica, política y sobre todo cognitiva han invalidado a lo largo de la historia, principalmente a partir de la consolidación de la ciencia moderna, otras formas de concebir el medio natural, las cuales también han implementado métodos rigurosos de observación y medición en busca de darle un mejor uso al espacio. Este discurso nos ha impuesto la idea de la ignorancia e inferioridad de nuestros pueblos, bajo relaciones de otredad justificadas por explicaciones totalizadoras de lo social y de lo físico, estableciendo estructuras y formas de la superficie terrestre como factores determinantes de la existencia de los seres humanos. Para ello, fue fundamental la configuración del determinismo geográfico y del ambientalismo, en busca de describir y establecer principios y regularidades respecto a la influencia del medio físico sobre las sociedades. Por medio de leyes que se decían científicas, se validaba la idea de que los climas cálidos del trópico eran malsanos, inmaduros y agrestes, y por tanto influían de forma directa sobre las condiciones de atraso de las poblaciones. Esto, en definitiva, se convirtió en una verdad absoluta. Incluso desde el periodo clásico se instauró en el sentido común y en las orientaciones del pensamiento colonial.
La idea de inferioridad de América se basó en una concepción lineal y evolucionista de la historia, que no permitía el reconocimiento de la coexistencia de diferentes tipos de sociedades, sino concebía la vida a partir del progreso hacia determinados estadios evolutivos, siendo el último el estado de civilización característico de Europa, mientras que a nuestros antepasados se les consideraba dentro de los estadios más primitivos que les suministraban a los europeos, por una parte, una fuente de conocer y reconstruir la historia de la mente humana a partir del abordaje del pensamiento salvaje, pero por otra, como fuerza de trabajo disponible, sometiendo su integridad física, prácticas culturales y por supuesto los territorios a los vejámenes coloniales. Algunos representantes de estas ideas fueron Buffon, Robertson y De Pauw. Para Buffon no era posible comprender la civilización desligado de las condiciones geológicas, las cuales, según él, generaron un proceso más temprano de la retracción del mar y por tanto del desarrollo de la vida que en América, por ende su condición primitiva. Un lugar lleno de animales pequeños, débiles y tierras estériles y pantanosas, con personas igualmente débiles, incluso aquellas que no necesariamente fuesen nativas, ya de por sí el clima y la atmósfera propiciaban fenómenos de degradación orgánica, sin importar si las personas provinieran o no de Europa. Robertson, por su parte, además del clima, agregaba la distinción de razas y de las capacidades cognitivas, considerando una debilidad moral e intelectual más que física. Los europeos, por ejemplo, que llegaran a América, no iban a sufrir ningún proceso de degradación en tanto ya cargaban dentro de sí la civilización y la superioridad misma. Depot profundizó en las teorías de Buffon por medio de argumentos aparentemente científicos y evidencias obtenidas de manera empírica respecto a las condiciones de atraso. Por ejemplo, la existencia de selvas y no el desarrollo de una agricultura estable y ampliada. Asimismo, no se había retirado suficiente agua de los interiores, por tanto la necesidad de disecar. Las poblaciones eran pasivas ante la naturaleza y no buscaban dominarlas. En general, era un clima que degeneraba no solamente a la naturaleza, sino a partir de las tesis ambientalistas en términos de la evolución social, entendida según las condiciones climáticas, desarrollo cognitivo y la raza, las élites criollas adoptaron algunas de estas para justificar ahora su superioridad respecto a las poblaciones indígenas, ya no necesariamente en torno al lugar, la latitud y la longitud, sino vinculado a una nueva dimensión, la altitud. Si bien la intención no era desconocer que Europa era realmente el centro de la civilización y que en efecto se encontraban en estadios superiores, lo que se planteaba era legitimar la superioridad de los Andes como zona de concentración del poder administrativo, político y cultural y distanciarse de lo que significaba ser indígena, nuevamente entendido como símbolo de atraso. Personajes como Narváez, Vargas, Caldas, Ulloa, Salazar complejizaron las teorías de Buffon y de Pauw, ya que aunque reconocían que había climas sinónimos de atraso, aún así en América encontraban evidente una heterogeneidad en los mismos, argumento con el que buscaron que las políticas de Estado empezaran a ser focalizadas hacia las zonas altas, los climas fríos de los Andes, en los cuales era necesaria la salud, la educación, la cultura, fue lo más próximo a lo que se tenía comprendido por civilización. En base a la adaptación local del ambientalismo europeo, un clima que ejercía influencia positiva para el desarrollo de la moral y la inteligencia, tierras altas agradables con ambientes y poblaciones deseables. Incluso los indígenas de los Andes eran considerados distintos de aquellos provenientes de las zonas cálidas. Justamente, una de las propuestas que surgió en este círculo giró en torno a la mistura de razas como una necesidad inminente, tomando como ejemplo los animales que evolucionaron por medio del cruce de razas como evidencia empírica. Otra propuesta era determinar qué lugares del virreinato debían ser ocupados por cada sector social con el fin de potenciar la agricultura y el comercio. Sin embargo, en el fondo lo que se buscaba era un reconocimiento por parte del imperio del hombre blanco, europeo, ilustrado hacia la élite criolla, lo cual terminó por ejercer un rol funcional a los intereses.
mientras que en las zonas bajas se propiciaría la extracción de recursos y explotación de mano de obra, teniendo en cuenta no solamente las comunidades indígenas, sino también el influjo y la llegada de población esclava a las zonas costeras, consideradas razas que incluso por su misma constitución física eran moralmente inmaduras. Ahora vale la pena preguntarnos qué relación han tenido estas políticas andinocentristas con la construcción del Estado Nacional. Esta manera de orientar las políticas públicas claramente ha estado intrínseca en la forma en la que se estructuró el Estado colombiano y que actualmente es posible percibir que éste continúa operando, si bien no bajo las lógicas del determinismo geográfico, sí en base a permear procesos de desarrollo geográfico desiguales, teniendo en cuenta que en Colombia, en algunos territorios, la única presencia del Estado se manifiesta por medio de la fuerza pública, muchas veces como perpetuadora de la violencia estatal. Para finalizar, es importante resaltar el papel de Humboldt en términos de haber planteado posturas contrahegemónicas para la época respecto a los determinismos geográficos sobre las poblaciones, a pesar de que sí encuentra algunas relaciones que diferencian las formas de organización y producción en base al clima. Para él, la invención colonial, lejos de aportar al desarrollo de la civilización, aumentó las desgracias de América, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el haber introducido el café, el añil y la caña favoreció todo un modelo de economía de hacienda que propició la esclavitud. Por otra parte, también entendía la raza no como un factor determinante en las relaciones entre los seres humanos, ni tampoco como un eje de justificación de la superioridad de algunos seres humanos sobre otros. Igualmente, su lugar como europeo le da una posición privilegiada ante el conocimiento, a diferencia de quienes aquí intentaban disputarse el reconocimiento intelectual por parte del centro, ya no del país, sino del mundo. Un ejemplo de ellos fue Caldas. No por nada es considerado el padre de la ingeniería en Colombia. Sus aportes no solamente estuvieron vinculados a sus enciclopedias geográficas que hablaban sobre la influencia del medio físico sobre los reinos animal y vegetal, sino también su apuesta por consolidar una carta geográfica propia, encontrar las distinciones internas de América, liberada de los designios coloniales, en tanto no podían continuar siendo vistas bajo la mirada eurocéntrica.